Bien, vamos a continuar con el curso. Vamos a comenzar la segunda parte de este curso. La primera parte vimos toda la parte de cálculo diferencial aplicado a vectores y lo que vamos a hacer ahora es ver la parte de cálculo integral. Vamos a comenzar con integrales dobles y luego integrales triples, ¿sí? Bien, consideremos una función continua de dos variables definida como la función f que mapea un punto en el dominio U, su conjunto de R2, de un espacio de dos dimensiones en los reales, y mapea ese punto en los reales. Es decir, f es una función
de valores vectoriales con valores escalares. Me mapea un punto en dos dimensiones a un escalar, cuyo dominio U, el dominio de la función U, es un es un rectángulo con lados paralelos a los ejes coordenados. Es decir, si el dominio U de la función f es un subconjunto del espacio de dos dimensiones en los reales, claramente este conjunto U va a ser un subconjunto de todo el plano cartesiano. Sí, gráficamente va a ser un subconjunto del plano cartesiano. ¿Sí? Consideremos que las coordenadas de f, las coordenadas del dominio de f son x y y, es decir, f es una función que mapea el punto x, y que se encuentra en U a f de x, y. ¿Sí? Entonces, los puntos x y que se encuentran en U, dado que U es un rectángulo con los lados paralelos a los ejes coordenados, lo podemos definir como los puntos que se encuentran dentro de un rectángulo con lados AB y CD. Es decir, el conjunto U lo podemos describir como el producto cartesiano del intervalo AB con el intervalo CD. ¿Sí? Es decir, U va a ser el producto cartesiano del intervalo AB por intervalo CD. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es definir nuestro conjunto U, que es el dominio de la función, como un rectángulo, ¿sí?, cuyos lados son paralelos a los ejes cartesianos. ¿Sí? Si se dan cuenta, este lado del rectángulo, esos lados son paralelos al eje Y, mientras que estos lados son paralelos al eje X. ¿Sí? Entonces, estos lados, los lados que son paralelos al eje X, van a estar definidos por el intervalo AB, mientras que los lados que son paralelos al eje Y van a estar definidos por el intervalo CD. Luego entonces, el conjunto U, el dominio de la función, va a ser definido como el producto cartesiano del intervalo AB por el intervalo CD. Es decir, el conjunto U van a ser todos los puntos XY, ¿sí?, tales que X se encuentra en el intervalo A, B y Y se encuentra en el intervalo CD. ¿Sí? Y este conjunto precisamente es el que define el dominio de la función f. ¿Sí? La función f son es la función que mapea un punto xy que se encuentra en el conjunto U, ¿sí?, donde este conjunto U son todos los puntos xy tales que x están entre AB y y están entre CD, o dicho de otra manera, el dominio de la función U, el conjunto U, es el producto cartesiano del intervalo AB por el intervalo CD. ¿Sí? Y me mapea la función f, ese punto xy, en el dominio U o en el conjunto U, al punto f de xy. ¿Sale? Pero el dominio lo vamos a definir por medio de este rectángulo, ¿no? ¿Sí? Mi dominio U, el conjunto dominio de la función, ¿sí?, es un rectángulo definido por los intervalos AB y CD. ¿Sí? El dominio de la función son todos los puntos que se encuentran dentro de este rectángulo. ¿Sí? Muy bien.
Bien, gráficamente, así es como veríamos nuestro volumen B. ¿Sí? Si tenemos aquí, bueno, he dicho que es el volumen B, ¿no? Entonces, déjenme retomar. Si tenemos en esta parte el dominio de la función, es decir, este es nuestro rectángulo U que acabamos de describir en la figura anterior, y suponemos que la función f de xy es mayor o igual a 0 sobre este dominio U, o en este dominio U, de modo que la gráfica z igual a f de xy está sobre el rectángulo U. Entonces gráficamente es así como veríamos el volumen que se encuentra por encima de la gráfica z igual a f de xy, ¿sí? Que se encuentra entre el volumen que se encuentra entre nuestro rectángulo U y la gráfica z igual a f de xy, es decir, dado que la función f depende de xy, entonces la gráfica z de xy sería una superficie, ¿sí? Donde esta superficie estaría definida por la función f de xy, y claramente el volumen que está entre el rectángulo U y la función f de xy, pues también estaría limitado por 4 planos, ¿no? En este caso, el plano que se encuentra, digamos, el plano que se encuentra, si nosotros vemos desde esta perspectiva, si vemos desde esta perspectiva, el plano que veríamos sería el plano x igual a A. ¿Sí? Si vemos la figura desde esta perspectiva, veríamos este plano, y ese pues sería el plano con ecuación x igual a A. Mientras que si vemos el volumen desde esta perspectiva, pues el plano que veríamos sería este plano de aquí, y veríamos el plano x igual a b. Mientras que si vemos desde el frente la imagen, pues veríamos el plano y igual a d. Si veríamos este plano que está aquí, y este plano es el plano y igual a d, mientras que si lo vemos desde atrás, si nos ponemos por detrás de la figura, pues lo que veríamos sería el plano y igual a c, ¿no? Veríamos este plano que se encuentra acá, ¿no? ¿Sí? Este plano que estoy escribiendo con la mano, y ese plano sería el plano y igual a c. ¿Sí? Entonces, todo este volumen enmarcado que se encuentra dentro de nuestro rectángulo U, nuestra función f de xy, y los planos x igual a a, x igual a b, y igual a d y y igual a c, donde esos planos me dan las otras fronteras de este volumen, pues sería el espacio de 3 dimensiones B, que se encontraría, que estaría delimitado por esos cuatro conjuntos, ¿no? Es decir, mi dominio U, mi rectángulo U, la función f, y mis planos que hacen frontera, ¿no? Que me permiten hacer la frontera. Entonces todo lo que se encuentra dentro sería mi volumen V. ¿Sí? Bien. Entonces una vez que ya tenemos definido el volumen, ¿sí? Pues una pregunta interesante es ¿cuánto vale ese volumen? Es decir, ¿de qué manera yo puedo calcular ese volumen, ¿no? El volumen que está definido por mi rectángulo U, mi función f, ¿sí? Y los planos x igual a a, x igual a b, y igual a c y y igual a d, ¿no? ¿Cómo yo puedo definir ese volumen? ¿Cómo puedo calcular yo ese volumen?
Muy bien, pues el volumen de la región que se encuentra entre, entre el rectángulo U y la función O negativa f se llama precisamente o se conoce como la integral doble de f, de la función f sobre el área U o sobre la superficie U, y se denota como la doble integral de f de xy diferencial de superficie sobre la región U o sobre el dominio U, ¿sí? Y es la integral sobre la región U o sobre el dominio U de f de xy diferencial de x diferencial de y, dado que x va de a a b y y va de c a d. Entonces es la integral de c a d de la integral de a a b de f de xy diferencial de x diferencial de y. Esta primera integral se hace sobre x y la integral de afuera se hace sobre y. ¿Sí? Es por eso que el intervalo de la integral interior va de a a b, porque vamos a integrar con respecto a x, mientras que la integral exterior va de c a d, porque vamos a integrar con respecto a y. Primero se integra con respecto a x y luego se integra con respecto de y. ¿Sí? Por ejemplo, bien, consideremos la función no negativa f de xy igual a k. Para k valores mayores, para k un real mayor a 0. Con dominio U definido por el producto cartesiano del intervalo AB y el intervalo CD. Entonces hay que calcular la integral de f sobre la región U. Es decir, lo que queremos es, dada la función f de xy que mapea el punto xy al valor de k sobre el dominio U, definido como todos los puntos xy, tal que x se encuentra en el intervalo AB y y se encuentra en el intervalo CD, pues hay que calcular la integral doble de la función f de xy sobre la superficie U. ¿Sí? Es decir, la integral sobre la superficie U de f de xy diferencial de superficie. Porque vamos a integrar sobre una superficie. ¿Qué superficie? Pues la superficie U. ¿Sí? Entonces, pues esta sería la integral de CAD de la integral de AB, es decir, los intervalos que definen a la región U, de la función f de xy, que simplemente es k, diferencial de x, diferencial de y. ¿Sí? Y esto pues sería simplemente la integral de k por x evaluado de a a b, diferencial de y la integral exterior va desde c hasta d. ¿Sí? Ahora, claramente, esta función kx no depende de y, por lo tanto, sale de la integral, y entonces esto es simplemente k por x evaluado desde a hasta b por la integral del diferencial de y.
pues sería simplemente y evaluado de C a D. ¿Sale? Entonces, la integral de superficie de f de xy sobre la región U, pues simplemente sería k que multiplica a b menos a por d menos c. Y simplemente hay que evaluar x que varía entre a y b y y que varía entre c y d. Entonces simplemente sería k por b menos a, es decir, el límite superior menos el límite inferior, por y evaluado desde el límite superior menos el límite inferior. Y si se dan cuenta, este es el volumen de una caja con lados A, B, C, D y con altura K. Es decir, están de acuerdo conmigo que esto sería el volumen de una caja ¿sí? Ahí está. Simplemente sería un volumen, este sería el volumen, ¿sí? Sería una caja con lados B menos A sería D menos C y simplemente tendría una altura K. ¿Sí? Sería el volumen de esta caja, ¿no? El volumen de este cuerpo. ¿Sí? Sería una caja con área de la base B menos A por D menos C y la altura sería simplemente K. Claramente el rectángulo que está en la base sería U, mientras que esta función sería la función f de x, y igual a k. Y sería simplemente una constante, pues, ¿no? ¿Sí? Y entonces por eso es que vemos que también es un rectángulo, ¿no? Simplemente es un rectángulo paralelo al rectángulo U, pero con altura k. ¿Sí? Y claramente aquí están los planos y igual a d, acá atrás está el plano y igual a c, el plano que está acá sería el plano x igual a, y este es el plano x igual a b. ¿Sí? Y entonces, como esperábamos, pues precisamente el volumen de esta caja, que sería el volumen del cuerpo que se encuentra sobre este rectángulo, pues es simplemente el área de la base por la altura, ¿no? Y el área de la base está dada por B menos A por D menos C por la altura que es K. ¿Sí? Muy bien.
hacer un segundo ejemplo. Bien, ahora consideremos la función f de xy igual a 1 menos x, definida sobre el dominio U eh, eh, definido como el producto cartesiano del intervalo 0,1 con el intervalo 0,1. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer es calcular el volumen que hay entre este rectángulo y esta función. ¿Sí? Si nosotros graficamos nuestro rectángulo U, pues simplemente, si aquí está 1 y aquí está 1, pues lo que veríamos es simplemente este rectángulo. ¿Sí? Aquí está nuestro rectángulo U. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es calcular el volumen hasta la función f de xy igual a 1 menos x. ¿Sí? Para x igual a 0, esa función f de xy vale 1. ¿Sí? Entonces, hay que recordar que aquí está x, aquí está y aquí está z, ¿no? Igual a f de x, y. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 0, esta función vale 1. Entonces, si aquí está 1, ¿sí? Si aquí está 1, entonces lo que nos vamos a encontrar es que la función va a valer 1 para x igual a 0. Pero para x igual a 1, esta función va a valer 0. ¿Sí? Entonces, para cuando x es igual a 1, esta función va a valer 0. Más bien, lo puse al revés. ¿Sí? Más bien, cuando x es igual a 0, esta función vale 1. ¿Sí? ¿Sí? Pero para x igual a 1, esta función vale 0, porque 1 menos 1 es 0. Entonces, es una función que hace esto, en esta forma. ¿Sí? Empieza cuando x es igual a 0 vale 1, y cuando x es igual a 1 vale 0. Entonces, hace esto. ¿Sí? Entonces, esta función es ¿sí? Esta función, el volumen que hay entre el rectángulo y esta función, ¿sí? Esta es la función f de x, y igual a 1 menos x. ¿Sí? Lo que tenemos que calcular es el volumen del cuerpo que está entre nuestro rectángulo y nuestra función f de x igual a 1 menos x. ¿Sí? El volumen de este es como una pirámide, ¿no? Estilo pirámide, ¿no? Entonces,
pues sabemos que para calcular ese volumen, pues el volumen que se encuentra aquí por debajo de la función f de xy y por encima del rectángulo u, pues no es más que la integral doble sobre el dominio u de f de xy diferencial de superficie, ¿no? Es decir, nuestro volumen va a ser la integral de c a d, de la integral de a a b, de f de xy, diferencial de x, diferencial de y. ¿Sí? Entonces primero hacemos la integral interior, y la integral interior, nuestro volumen, va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la integral de 1 menos x, que sería x menos un medio de x cuadrada, ¿sí? Todo esto evaluado de 0 a 1, diferencial de y. ¿Sí? Entonces sería la integral de 0 a 1 de 1 menos un medio diferencial de y. Entonces esto sería igual a la integral de 0 a 1 de un medio diferencial de y. ¿Sí? Entonces este volumen sería igual a un medio por y evaluada de 0 a 1. ¿Sí? Es decir, un medio sale, la integral diferencial de y sería y evaluado de 0 a 1. Y esto sería igual a simplemente un medio. ¿Sí? Un medio multiplicado por 1 menos 0. ¿No? ¿Sí? Entonces el volumen sería un medio unidades cúbicas, ¿no? Que recordar que la ecuación dimensional del volumen sería longitud al cubo, ¿no? Entonces este sería nuestro volumen. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a dejarle aquí y mañana continuamos la clase.